Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Canarias al Día, el tiempo de analizar la actualidad en profundidad con algunos de sus protagonistas. Y la semana pasada les contábamos esa protesta de diferentes activistas que se producía en la feria de turismo más importante de España. Si no lo recuerdan, vamos a ver estas imágenes de lo que ocurría en Fitur el pasado viernes. Bueno, una protesta que ha tenido evidentemente muchas consecuencias. Se ha conseguido que se hable de esa protesta, de ese activismo contra ese modelo expansivo turístico que al final se representa, o lo representa muy bien en ferias como las de Fitur en Madrid. Pero hoy nosotros queremos profundizar un poquito más en ese discurso y lo vamos a hacer con dos de los protagonistas que protagonizaron, estuvieron en esa protesta en Fitur. Hoy me acompaña aquí en Canarias al Día Avián Padrón, que es arqueólogo graduado en estudios clásicos. Avián, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Y está también con nosotros Natalia Díaz, que es bióloga en conservación de la biodiversidad y del medio terrestre. Natalia, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, la verdad es que evidentemente yo creo que todo el mundo ha visto esas imágenes porque además en las redes sociales ha tenido muchísima difusión, Natalia, Avián, pero me gustaría saber cómo surgió la idea de ir a Fitur, porque si es verdad que aquí hemos visto muchas veces protestas contra el modelo actual turístico, ahora profundizaremos en esa idea. Nunca habíamos visto una protesta que se llevase a Madrid a una feria tan importante como Fitur. ¿Cómo surge esa idea? Bien. Bueno, yo creo que esta idea surge, esta idea al final la planea alguna persona en particular, pero es como en correlación a otros movimientos que ha habido previamente. Bueno, quizás Natalia tiene algo mejor que aportar sobre esto, de cómo surge la idea de ir a Fitur, pero al final es como para completar la idea que surge con estos movimientos en contra del modelo turístico que tenemos ahora mismo en Canarias. Es una oportunidad de poder visibilizar, como no se ha hecho antes fuera de Canarias, este tipo de protestas en una feria en la que al final resulta ser una feria de la hipocresía, en la que te venden una idea y un modelo de Canarias que después no es el que te va a encontrar con el turismo que tenemos a día de hoy. La verdad es que esto, en el fondo, lo primero que llama la atención es que esto requiere una planificación, ¿no, Natalia? Es decir, aquí, oye, hay que sacarse unos billetes de avión, hay que desplazarse hasta allí, hay que pagarse una entrada, porque hay que decirlo, para entrar a Fitur hay que pagar una entrada. Y claro, eso también supongo que llevó un trabajo previo, ¿no? Sí, mira, por añadir una cosa a lo de Avián, la idea surgió el primer día de la acampada, Stop Cuna del Alma en el Puertito, porque estaba allí ese día y decía, años, estamos aquí, las palas seguían trabajando, como que no se nos hacía caso, éramos 4 gatos ese día ahí. Y yo dije, años, ¿cómo podemos hacer? Y pensé, ay, Fitur. Y desde ahí tengo la idea en la cabeza, y hace como unos meses busqué ahí y dijimos, venga, ¿a quién le apetece ir a Madrid? Y empezamos a organizar, nos cedieron un local, a la que le damos las gracias a la gente que nos lo cedió, nos cedieron un local para poder dormir, no pagamos alojamiento, conseguimos los billetes, nos han donado el dinero para que pudiéramos, la gente que quisiera ir a hacer la acción, estar ahí, pagar los billetes, pagarnos la comida, pagarnos la entrada, que al final nos gastamos 120 euros en entradas para el Fitur, que nos dolió gastarnos el dinero, pero entonces ahí ha habido una organización y también de planificar qué es lo que íbamos a hacer, de tener abogados por si acaso nos pasara algo allá en Madrid, de tener todo como súper bien planificado, o sea, tanto la acción. Ustedes lo estudiaron bastante bien y ¿están contentos con cómo salió todo? Sí, desde luego. Al final en redes ha tenido bastante repercusión, que era como el objetivo, ¿no?, de llevar a cabo este tipo de acciones, y también muy contentos de que no surgiera ningún problema. O sea, al final es una protesta pacífica que se había planeado para que no tuviéramos ningún tipo de inconveniente. Y salió todo bastante bien y está teniendo bastante repercusión, o sea que muy contento. ¿Y las reacciones qué tal? Las reacciones allí, por ejemplo, en el mismo sitio. A mí personalmente me sorprendieron las reacciones positivas, las reacciones de gente que estaba viendo la acción y nos apoyaba, se acercaba después, y yo creo que fueron, a mí personalmente, como 2 o 3 personas, y sé que a los compañeros y compañeras también se les acercaron otras personas para decir, tengo un amigo que es de Canarias o una amiga que me ha informado de que sí, de que el tema de los vertidos, de las aguas, ¿no?, fecales, el E. coli, ¿no?, en las playas, la masificación turística, entonces como que el acogimiento que hubo allí mismo en Fitur
fue bastante positivo, de forma inesperada para mí. Una acogida positiva para ti también, Natalia. Y yo creo que la gente lo estaba esperando además, porque algunos influencers como Pablo Dive y demás subieron un vídeo a Instagram un par de días antes de casualidad, porque cuadró que nosotros íbamos para allá, hablando de Fitur y del greenwashing que había ahí. Y justo fue como nos puso en bandeja el luego nosotros ir y un poco liarla ahí. De hecho, la gente estaba esperando a que alguien fuera a Fitur. Hubo incluso llamamientos, hubo una página que puso, por favor, alguien que quiera ir a Fitur, no sé qué, claro, y nosotros decíamos, a ver si vamos a ir varias personas y nos vamos a encontrar allí con diferentes acciones, no sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero vamos, creo que la gente estaba esperando y de hecho los comentarios, hay algunos que son, vamos, a mí cuando los leía, pues súper positivos, o sea, la gente súper contenta de que de que generáramos el debate. Hay una cosa que es muy interesante, porque esto al final abre debates, pero sí que se nota también un poco que hay una organización dentro del activismo que va un poquito más allá de lo quizás lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados. Lo decíamos antes, nadie había ido a Fitur a protestar, a pesar de que llevamos muchos años con protestas ciudadanas por, digamos, lo que conlleva el actual modelo turístico en Canarias. Pero también me llama la atención cuando en pleno efervescencia de las protestas de Cuna del Alma, una compañera también activista pues acampó en la calle en Bruselas. Recuerdo en aquel momento que fue una cosa muy importante. Por cierto, ahora recientemente ha habido un pronunciamiento de la Comisión Europea a raíz del tema de cómo puede afectar un proyecto como Cuna del Alma a la Red Natura 2000, y al final es llevar, digamos, el activismo a zonas donde quizás la gente no está tan acostumbrada, porque al final lo que ocurre en Canarias no solo nos afecta a los canarios, sino también tiene mucho que ver pues con gente que vive fuera de Canarias, ¿no, Javier? Eso es. Al final es una forma también de llevar a la gente que vive fuera de Canarias, el turismo nacional, ¿no? Que hay muchísimo turismo nacional que llega a las islas, desconoce lo que hay en las islas, desconoce lo que se va a encontrar, y muchas veces pues se encuentran pues un sur de Tenerife que está masificado, que no es lo que se esperaba, no es lo que se le había vendido, y se encuentra con un tipo de turismo que no es el que en principio quieren llevar a cabo, ¿no? Es que llamaba la atención también, te lo decía por lo de Bruselas, porque al final son belgas, ¿no?, los promotores del proyecto de Cuna del Alma, y al final mucha gente da la sensación de que, claro, desde Bélgica hasta qué punto tienen toda esa información de lo que realmente supone un proyecto de esas características en un territorio como el de Canarias. A mí me parece importante sacar estas cosas fuera de las islas por dos motivos. Uno es porque al final un porcentaje altísimo de los turistas que nos visitan son de fuera, son del norte de Europa, vienen con una conciencia medioambiental súper alta, que además es lo que venden en Fitur, ¿no? Porque todas las imágenes eran de espacios naturales protegidos. Luego vienen aquí, se ven las playas, pero no saben que el vertido está ahí, no saben que no tenemos agua, no saben la problemática que hay, pero ellos vienen con la conciencia medioambiental. Entonces es importante sacar esto fuera. Y aparte es importante también porque la especulación que hay en Canarias, la mayoría, o sea, una parte es del caciquismo que hay en las islas y la otra parte es del capital internacional. Entonces, al final, tanto la gente que viene con una conciencia medioambiental a las islas y que lo que hay aquí en realidad es cero conciencia, eso deberían de saberlo antes para que dejen de, o si vienen, que vengan con el conocimiento de causa de que lo que hay aquí no es lo que les están vendiendo. Es curioso porque en Fitur mucha gente que ha ido y con la que hemos hablado nos decía, claro, es que allí es todo sostenible, o por lo menos el término sostenible está en todo en Fitur, ¿no? Claro, eso es un poco un choque contra, al final, la realidad que supone, ¿no?, el impacto que tiene la actividad turística expansiva, ¿no? De hecho, da hasta risa, o sea, estás en Fitur, nosotros que íbamos viendo, primero nos dimos una vuelta por ahí. Claro, era la primera vez que estaban allí, claro, supongo, claro. Íbamos un poco a planear dónde nos colocábamos para que el vídeo se viera mejor, imagínate, ¿no? Llegamos ahí y no sabíamos si alguien nos iba a conocer, porque hay algunos que, bueno, que tenemos a lo mejor caras de más de los vídeos de Cuna del Alma y demás, entonces íbamos buscando el sitio y íbamos viendo el stand y era de risa, o sea, te pone los espacios protegidos que hay, todas las especies que están protegidas, que no cuidan, que no les hacen absolutamente caso a la ley, todas imágenes de playas, de Anaga, del Teide, de todos sitios que estamos destruyendo y que estamos destrozando. O sea, todo lo que estábamos vendiendo en Fitur era lo que luego, si giras la cámara un par de grados hacia un lado, te ves unas construcciones horribles, una ciudad turística horrorosa. Entonces, eso es lo que el turista también tiene que saber cuando viene aquí. Hay una cosa en la que se insiste mucho por los críticos con este tipo de protestas, ¿no?, que dicen o llevan su discurso a es que el turismo es nuestro motor económico, nos ha generado riqueza durante años, ¿qué sería de nosotros sin el turismo? Y a mí me gusta poner esto un poquito, no en contradicción, pero sí en el debate junto a una cosa que ustedes también desde los colectivos y desde el activismo ecológico se dice, ¿no? Y es, nosotros no estamos en contra del turismo, estamos en contra de este modelo turístico. Avian, explícanos un poquito qué es lo que ustedes plantean. Nosotros en la acción que hicimos de Fitur,
se presentó como un breve manifiesto de algunos puntos, que era lo que nosotros presentamos como cambios, o por lo menos puntos a debatir, y unos que son mucho más fáciles de llevar a cabo y otros que llevan una complejidad. Uno de ellos, que está un poco a la orden del día, es el tema de la ecotasa, por ejemplo. Yaisa Castilla, ¿no?, la consejera de Turismo, planteaba, ¿no?, que si, bueno, en caso de aplicar la ecotasa, pues sería solamente para la Consejería de Turismo, como si fuera algo complejo, como si fuera algo que no se lleva a cabo en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares, como no se lleva a cabo en, yo creo que más de la mitad de capitales europeas, el impuesto turístico, que es algo como bastante básico, fácil de aplicar. Y es uno de los motivos, ¿no?, de esta acción, como de los requerimientos que nosotros planteábamos. Yo creo que Natalia puede seguir nombrando algunos de ellos. ¿Qué más plantea, Natalia? Mira, a mí me parece como importante, o sea, nosotros teníamos como varias ideas, ¿no?, así planteadas para un poco intentar presentar como soluciones, ¿no? Sí, porque esa es la gran pregunta, es decir, claro. ¿cuál es la alternativa? Sobre todo, ¿hay alternativas claro, a este modelo? O sea, la alternativa, o sea, lo que hay que tener claro primero es que el modelo es un modelo de desarraigo social, o sea, ya hay sitios en Canarias donde yo voy y ya no me siento que sea de allí. Eso es una cosa súper importante, que la gente, o sea, ahora que estamos viendo que hay un montón de suicidios, que hay un montón de gente con problemas psicológicos y demás, eso, el desarraigo social es importante, el empobrecimiento de la población, están los datos ahí. El turismo es la nueva esclavitud, o sea, es la esclavitud ahora de este siglo, que eso es también súper triste. ¿Por qué es la nueva esclavitud? Porque los trabajos son precarios, porque por todo, o sea, y la parte es que tenemos un metabolismo social de todo que va acelerado, o sea, nos estamos gastando el agua en los campos de golf, en los hoteles, los vertidos, o sea, todos esos turistas están viniendo a dejar su basura, porque además son hiperconsumistas, su basura más sus vertidos en nuestras playas y en nuestras zonas naturales, y aparte de todo eso, es lo que hablábamos antes, es un transporte individualizado donde lo que están es las multinacionales de los coches y de las empresas de coches llevándose todo, porque no fomentamos soberanía alimentaria, que ahora mismo no se produce nada en Canarias. ¿Por qué no fomentamos un modelo centralizado de la energía? ¿Por qué no fomentamos...? O sea, ahora mismo el modelo hay que cambiarlo. Y lo que se intentaba con Fitur era generar ese debate, ¿no? Que se generara ese debate y empezar a plantear cosas como ¿qué? Como la ecotasa, como dice Avian, como limitar la compra de viviendas a extranjeros, como eso se está haciendo en Suiza, en Galápagos, se está haciendo en un montón de sitios, ¿no? La replanificación del territorio. O sea, ahora mismo no puede ser que zonas naturales todavía se puedan empezar a construir, como pasó con lo del Dreamland en Fuerteventura, que empezó a saltar todas las alarmas cuando vieron que iban a construir en una zona que no se debería. ¿Ustedes creen que seguirían viniendo turistas? Claro, porque este es otro debate. ¿Hasta qué punto tenemos que seguir manteniendo las cifras de visitantes que tenemos actualmente? ¿Hasta qué punto se puede rebajar esa cifra, tener un turismo mucho más consciente, un turista mucho más consciente con la conservación medioambiental y que eso siga generando ingresos? Yo no sé si tengo la respuesta a eso, pero te planteo otra pregunta, y es, con la crisis climática y la crisis tan global que tenemos ahora mismo de todo, o sea, podemos seguir generando los residuos que estamos generando, podemos seguir consumiendo todo los combustibles fósiles, porque todo esto viene de combustibles fósiles que se están acabando. O sea, ¿este modelo realmente puede seguir creciendo? ¿Podemos seguir generando todo eso? No. Entonces la respuesta es que el modelo no puede seguir. O sea, hay que buscar una manera de cambiarlo, porque es que esto es insostenible. O sea, el futuro para la gente que es joven de ahora es como pensar que vas a acabar limpiando las tazas del baño de los guiris y si acaso, porque como venga el colapso o como venga la crisis climática que viene, ni eso. O sea, a mí me parece triste que el futuro que tenemos la gente joven sea ese, ¿no? O sea, yo pienso en un futuro en el que podamos empezar a cultivar en ecológico aquí, que tengamos un modelo energético donde los edificios públicos tengan placas solares. O sea, me imagino un futuro motivante y me dan ganas, pero con el futuro que están planteando la clase política de ahora, me bajo del barco, ¿sabes? Como... Lo cierto es que dices una cosa interesante, ¿no?, que es lo del desarraigo. Yo, aprovechando, Avian, que tú eres arqueólogo, y una de las cosas o de las conclusiones a las que hemos llegado a raíz de todos estos procesos de protesta y de todas las situaciones que nos hemos ido encontrando, sobre todo en los últimos años, es la falta de protección de elementos de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Como en este caso los restos aborígenes y demás. Lo hemos visto y la importancia que han tenido en algunos proyectos como Cuna del Alma, pero claro, tú como profesional, ¿cómo ves esa situación? Muy precaria. En general en toda Canarias es bastante precaria esta situación de protección de los elementos patrimoniales. Y no solamente protección, sino musealización y favorecer que la población local pueda conocer estos yacimientos arqueológicos o
yacimientos patrimoniales, ¿no? En Tenerife, en particular, llama la atención que no hay a día de hoy todavía un yacimiento arqueológico visitable. Yo soy un docente en un colegio y no puedo llevar a mis alumnos en Historia de Canarias, por ejemplo, a visitar un yacimiento arqueológico en Tenerife porque no lo hay. No existe un yacimiento en el que tú puedas ir y haya una información que te explique en qué consiste ese yacimiento. Pero sí existen los yacimientos. Yacimientos hay, sí, hay muchísimos. Yo creo que la mayor parte de yacimientos que hay en Tenerife sí que están recogidos como bienes de interés cultural, sin embargo, no es suficiente. Se declara bien de interés cultural y se abandona. No hay una implicación en que de verdad se pueda conocer este tipo de yacimientos y se pueda investigar. La mayor parte de proyectos que salen desde ayuntamientos y Gobierno de Canarias. El Cabildo se mueve, en mi opinión, bastante poco en este aspecto. Y cuesta pensar que no tenga que ver con el modelo turístico que estamos criticando. Porque al final, favorecer que haya más yacimientos arqueológicos visitables o que se puedan investigar, como es la atalaya que existe en el puertito de Adeje, es ir en contra de según qué proyectos urbanísticos. Y parece que hay unos intereses, puede haber unos intereses de fondo. O sea, ¿ustedes creen que a lo mejor esto puede ser intencionado? Es decir, bueno, o no intencionado, pero por lo menos si no protegemos los yacimientos arqueológicos, si no invertimos en eso, pues tenemos menos problemas a la hora de desarrollar el urbanismo que hay detrás del Yo creo que es más bien no ser capaces de estar en contra de eso, que es ese aparato tan grande que hay como urbanístico relacionado con el turismo, porque al final, pues sí, declarar una zona de bien interés cultural, estudiarlo, que pueda ser musealizado, que se pueda visitado por colegios o por quien quiera, es dar puntos en contra a que ese suelo pueda ser construido para un fin turístico, ¿no? Es llamativo porque en otros lugares sí que se pone en valor este tipo de restos arqueológicos, incluso de cara al posible turista. Al final aquí teníamos pues, una población pues, con unas características muy especiales, ¿no? La población guanche, en este caso en la isla de Tenerife, y sin embargo, bueno, pues parece que eso no es interesante de cara al turista. ¿Ustedes creen que podría generar riqueza incluso? Desde luego. De hecho, yo creo que forma parte del modelo turístico que nosotros entendemos como mucho más responsable, que sería no solamente pues, el Loro Parque y el Teide, sino que aparte se puedan visitar, conocer la cultura propia de la isla, ya no solamente, como decía, no solamente para la gente local conocer su propia historia, que me parece que es algo muy importante, sino también poder utilizar este tipo de enclaves como que formen parte del turismo, de un turismo más responsable, desde luego. La verdad es que esa buscar otras fuentes de riqueza, quizás, lo decías antes, Natalia, ¿no? Llegas a Fitur y te encuentras con que sí que se pone en valor toda nuestra biodiversidad, ¿no? Que es muy importante, eso tú sabes mucho, pero claro, después realmente actuamos en conciencia para poder poner en valor esa biodiversidad de manera que la conservemos y nos pueda generar riqueza. No, claro que no. O sea, pasa lo mismo que lo que está diciendo Avian. O sea, estamos las especies protegidas las estamos dejando en las rotondas de las autopistas y en los jardines de los hoteles. O sea, ese es el cuidado que le estamos dando. O, por ejemplo, cosas como está pasando con el caracol de Arineí, que está en la zona donde están intentando hacer el proyecto de Chirasoria, que no han querido, el gobierno, meterlo en las últimas revisiones, no han querido meterlo en el catálogo de especies protegidas. ¿Por qué? Porque les va a dar problemas. O sea, entonces, pero al final, ¿cuál es el criterio cuando se hacen esos catálogos? Claro, pues el criterio se supone que debería de ser mirar lo que hay investigadores alemanes de la UICN que han dicho que esa especie, además la tienen metida en el biota, el gobierno de Canarias, pero no la ha metido en el catálogo. O sea, hay muchos intereses detrás y ya pasó con el muelle de Granadilla y con las especies que quitaron. O sea, no es la primera vez que pasa y no es la primera vez que han hecho esto, ni será la última. Por desgracia. Lo cierto es que en Cuna del Alma al final es bastante recurrente el ejemplo porque evidentemente hay un proceso ahí, un macroproyecto urbanístico para un desarrollo de un modelo turístico que se vende como ecológico pero que realmente tiene un impacto, bueno, pues como ha quedado demostrado y que sin embargo afecta a una zona, se produce una protesta de activismo social, eso genera que se ponga el foco allí, que se empiece a investigar y de hecho a raíz de las denuncias de algunos colectivos el gobierno de Canarias para las obras por la protección de una especie como es la viborina triste. Sin embargo, después, con el paso del tiempo, un poco la sensación, mientras las obras siguen paralizadas, es que mucha gente lo que se ha dedicado es a restarle importancia al valor científico de la protección de la viborina triste. Yo no sé hasta qué punto se puede cuestionar una protección como la que tiene la viborina triste, hasta qué punto tienen sentido ese tipo de críticas o hasta qué punto, cuál es el criterio. La verdad, te lo hablo desde el desconocimiento para saber que una especie es importante, hay que protegerla hasta el punto de impedir que se lleve a cabo un proceso urbanístico que pueda afectar a su desarrollo.
Mira, la viborina triste en realidad es no sé cómo decírtelo, la excusa legal que hemos conseguido para parar un atentado medioambiental como es Cuna del Alma. O sea, el ecosistema que hay ahí y el valor ecosistémico que tiene esa zona es tal que no debería ni de pensarse. De hecho, está en la normativa. Tú debes de tener en cuenta los valores ecosistémicos de los lugares, no una especie porque está protegida. Lo que pasa es que las palabras en las leyes que están así como un poco, que no es una cosa como muy tajante, se lo toman a la ligera y no lo tienen nunca en cuenta. ¿Sabes? Se toman las leyes como les da la gana. Entonces, la viborina es la excusa que nosotros hemos conseguido de manera legal para proteger esa zona, pero en realidad debería estar protegida desde hace muchísimo tiempo y debería ser espacio natural protegido por nada más que por lo que, el valor que tiene ahí de todo, el tabaibal cardonal, de las especies de avifauna, de todo lo que está ahí en la zona. Y obviamente las especies protegidas en Canarias, que además es uno de los carteles gigantes que tenían en Fitur, que ponía 40% de espacios protegidos y te ponía el número de especies y todo eso, que lo ponían en Fitur en grande, es uno de los valores que tenemos en Canarias, que tenemos 1,6% de los endemismos de toda Europa. O sea, uno de los valores que se venden es ese y es lo que deberíamos de vender de verdad, no solo de cara a la galería, sino vender y proteger, y que la gente cuando venga, la mayoría de guías de flora de Canarias son hechas por alemanes. Y la mayoría de alemanes, incluida la Merkel, cuando venía a La Gomera o cuando viene a La Gomera, ¿qué viene a ver? Viene a ver las plantas, viene a ver la vegetación, viene a ver los espacios naturales y viene a ver lo que realmente no puedes ver en otro lugar del mundo. Sí, pero claro, al final, después cuando parece que se hacen proyectos en este sentido, lo que se hace es invadir los espacios de desarrollo y de los hábitats de estas especies. Es que se me viene a la cabeza mientras hablaba lo que ocurre, por ejemplo, con todas esas empresas que se dedican al avistamiento de cetáceos en el sur de la isla, ¿no? Con todo el impacto que generan, todos los problemas. Ya en su momento en la caleta hubo que trasladar pues, a las tortugas que ahí habitaban por el impacto precisamente del ser humano, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una parte que es la de, oye, vamos a intentar evitar esto, pero también otra que es la del consumo de un turismo responsable. ¿Y ahí qué se puede hacer, Natalia? Sí, de hecho eso es bastante complejo, un tema, porque el turismo llega un momento que va devorando todo y es como súper difícil. O sea, tienes que tener una conciencia, la persona que esté detrás de la empresa tiene que tener una conciencia bastante alta como para no pecar en el dinero y en el, bueno, pues si tengo más visitantes voy a tener más dinero y me da igual los cetáceos, me da igual las tortugas, ¿no? Es una cosa que sin duda es educación y ahora mismo es nula. O sea, la educación ambiental en los centros es cero. La educación ambiental en la población es bastante baja, entonces eso es el problema que tenemos ahora mismo. O sea, la clase política, la educación ambiental es cero y la de la población es la misma. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos, está claro. Es curioso, ¿no? Porque en uno de los, bueno, de todos estos pasquines, los folletos que entregaron en Fitur, que bueno, están bastante bien porque un poco resumen cuál es el sentido de la protesta, hay una parte dedicada a eso, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer? En el sentido de las personas que viajan a Canarias, ¿no? ¿Cómo llegar a esas personas que vienen a Canarias para que tengan esos comportamientos responsables y sean ellos? Porque al final, pues sabemos cómo funciona el sistema, ¿no? Si no hay demanda, pues no hay oferta. Desde luego, sí. Al final, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Que la culpa no es del turista que llega. Al final, el turista viene con un modelo que se le viene ya previo, ya establecido, ¿no? Y es verdad que es muy importante, como decía Natalia, pues, no solamente educar a la población local para que valore lo que tenemos, cómo protegerlo y cómo conocerlo, ¿no? También, sino también el turista que viene de fuera, que pueda encontrarse con esta dicotomía, ¿no? De, oye, pues hay un turismo que es mucho más responsable en realidad. Y al llegar yo a la isla me encuentro con que vamos a ver cetáceos, ¿no? Y hay alguna empresa que a lo mejor te dice, bueno, que lo hacen de una forma como más responsable y sostenible y tal. Y vas con esta empresa, pero te encuentras con 8 más que hacen lo mismo y dices, aquí la palabra sostenibilidad vuelve a estar usada de una forma bastante, bueno, que le quita valor, ¿no? A la misma palabra. Educación ambiental en el turista que viene, ¿no? Lo hablaba Natalia, pero claro, educación ambiental también lo comentaba Natalia en nuestra sociedad en general. Sí, sí. No sé si ustedes perciben falta de esa educación ambiental, sin embargo, ¿cómo choca eso con el hecho de que cada vez veamos a más gente joven, más gente formada como ustedes, que sí que tiene esa conciencia ambiental? Sí, bueno, a ver, no sé, esto es un poco como... Desde casa uno también aprende según qué cosas, ¿no? Y yo muchas veces pienso con el tema de educación ambiental con referentes como César Manrique, ¿no? Que César Manrique lo que hizo en Lanzarote al final, y como se puede ver a día de hoy, no solamente en la isla de Lanzarote, sino en el resto de islas con las acciones que hizo,
es esa conciencia de respetar, intentar respetar el entorno, tener esa conciencia de qué es el entorno, los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente que está, no solamente la gente que está más formada, sino también responde al impacto tan grave que está generándose ahora en según qué islas. Porque claro, cuando el impacto es menor, esa conciencia no parece tan necesaria. Y yo creo que ahora en Tenerife, bueno, en Tenerife, en todas las islas en realidad, pero en Tenerife, al ser la más masificada, yo creo que surge como respuesta a ese impacto tan agresivo que está habiendo de cemento, de turismo masivo. Es interesante porque mucha gente, cuando comentábamos lo que ocurría en Fitur en las redes, ¿no?, a raíz de la protesta que ustedes hicieron, hablaba de eso, ¿no? Dice, oye, esto está muy bien, pero yo quiero alternativas como las que proponía César Manrique, ¿no? Es decir, alternativas que demuestren que se puede hacer un turismo más responsable, ¿no? ¿Ustedes creen que hay, en ese sentido, gente capacitada en Canarias que hace propuestas interesantes? Hay un montón de gente haciendo propuestas súper interesantes. Hay un montón de maneras de hacer las cosas bien. Lo que pasa que a lo mejor dan menos dinero al capital internacional, a los caciques, a la especulación y demás, ¿no? Dan menos dinero, pero son igual de válidas y de hecho son incluso mejores de cara al futuro, que lo tenemos negro como sigamos así. Entonces yo creo que ahora mismo hay como dos ramas de la sociedad, ¿no? Una que está como mirando hacia otro lado ante todo esto que está pasando, ¿no? Y que no se cree mucho la crisis climática y que está ahí como mirando hacia otro lado. Y otra gente que está como súper concienciada, sintiéndose mal por todo lo que está pasando, ¿no? Lo que llaman ahora la ecoansiedad. Entonces esa gente que está con la ecoansiedad estaban como sin saber qué hacer. Algunos incluso han llegado con depresión y con problemas de verdad. Y muchos de esa gente nos hemos reunido en protestas como la de Cuna del Alma, gente que nos está siguiendo en redes, que a lo mejor no se puede unir físicamente con nosotros, pero que nos sigue, nos comparte, nos esto, nos lo otro. Entonces yo creo que se está generando como un movimiento ahí de gente que estamos intentando reconstruir o deconstruir la Canarias que queremos. Es curioso, ¿no? Porque yo sé que a ti no te gusta mezclar, en este caso, tu parte profesional, porque eres responsable de un proyecto que se llama Ecoalpispa y que la verdad es que, bueno, es muy conocido, ha sido muy reconocido y que yo sí que quiero nombrar en el sentido de poner en valor que sí que hay proyectos que vienen con esa educación de cómo afrontar nuestra relación con el medio, ¿no? Hablábamos hace poco aquí con Javier Tejera también, que es experto también en turismo sostenible. Él también tiene un proyecto muy interesante, ¿no? Que también yo creo que se refleja muy bien en lo que es el Anaga Biofest. Entonces, al final, la sensación un poco con la que se queda uno es, oye, hay gente que está preparada, que está innovando, porque a ti, por ejemplo, con Ecoalpispa te va bien. Sí, yo estoy súper contenta. ¿Estás contenta? Lo mismo me decía Javier, o sea, sí que hay salida, quizás lo que falta es darle más visibilidad a este tipo de proyectos y de personas, ¿no? Estoy contenta y creo que lo más importante es que estoy como tranquila con lo que hago, con lo que quiero hacer, con el futuro, como que estoy haciendo las cosas bien y creo que eso es importante, ¿no? A veces nos metemos en un trabajo y decimos, ya, estamos aquí trabajando en contra de mis ideales, de mis cosas y como que encauzar todo en el mismo camino a veces también... Porque al final eso es súper importante porque después al final puedas vivir de ello, que sea rentable y evidentemente si en lo micro es rentable, a lo mejor ese tipo de modelos, ese tipo de proyectos llevado a lo macro, pues puede ser también interesante de cara al desarrollo económico. Yo antes de despedirlos, porque vamos ya pasados de tiempo, sí quería comentarles y preguntarles por una cosa, ¿no? Porque también ha sido noticia y la actualidad también, ustedes saben que es muy importante también para nosotros, unas imágenes que veíamos precisamente, ya que hemos hablado tanto de la caleta de Eje, en este espacio que es un lugar de interés científico, un lugar protegido por sus valores naturales, una fiesta, un fiestón, como dicen en ese rótulo, que se producía este fin de semana. Reunía unas 30 personas, esto ha generado, bueno, pues mucho debate, también muchas críticas en las redes sociales. Hay una crítica que es muy fácil, muy recurrente, que es la de ¿dónde están los ecologistas? ¿Dónde están los activistas cuando pasan este tipo de cosas? Después hay otras críticas y otras preguntas, que es ¿dónde están las administraciones públicas o quienes tienen las herramientas para impedir que esto pase? Y por qué, por ejemplo, en La Tejita, en el municipio de Granadilla de Abona, se intentó hacer esta fiesta, fueron expulsados, fueron a la caleta de Eje y allí sí que pudieron celebrarla sin que nadie se lo impidiera. Antes de irnos yo sí que quería, y tengo que preguntarles lógicamente su opinión por esta cuestión. Bueno, se escucha bastante, ¿no? Esto de los ecologistas dónde están cuando ocurre, ¿no?, este tipo de cosas. Al final, quien denuncia esta fiesta, esta rave, es la Asociación Teleforo Bravo, que es una asociación ecologista, ¿no?, y de patrimonio de la isla. Cuando se ha denunciado también en la parte del puertito de Adeje
el chabolismo que pueda haber o las construcciones ilegales que pueda haber, pero con maderas o así, también quien denuncia esto es ATAN. O sea, que no es que los ecologistas no denuncien esto, pero sin embargo son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo un proyecto urbanístico que va a construir 400 villas de lujo y todo lo que ello supone, supuestamente con el permiso del ayuntamiento y de una forma legal, que una fiesta ilegal que se organiza, pues no sé, a lo mejor con varios días de antelación, que desde luego que no viene bien al entorno, pero no podemos organizar una manifestación en contra de algo tan concreto o algo que literalmente la policía es quien se tiene que encargar de evitarlo. Y que es más fácil, yo entiendo, de evitar que quizás un macroproyecto, lógicamente, como lo que comentabas, Natalia, tu opinión. Sí, lo mismo, o sea, la responsabilidad, a veces se nos pone la responsabilidad a los ecologistas cuando la responsabilidad no es nuestra, o sea, que no se nos olvide que eso es el Ayuntamiento de Adeje, donde más corrupción hay, entonces, hola, ellos son los que deberían de estar, la policía, que bien venía a nosotros a la acampada ahí a dar la lata, porque no están ahí. O sea, no se nos olvide, ¿no?, que nosotras tenemos trabajo, tenemos muchos chiquillos, algunas tienen su familia, su esto, lo otro, entonces nosotros tenemos cosas que hacer y obviamente lo denunciamos. De hecho, quien lo ha denunciado son los ecologistas, ATAN, Teleforo Bravo, o sea, son los que lo han denunciado. Lo que pasa es que no podemos estar todo el día como si fuéramos la Guardia Civil ecologista de las islas. Pero en cualquier caso están en contra, ¿entiendes? Pero claro, estamos en contra y de hecho quien los ha denunciado en redes ha sido grupos ecologistas y estamos pendientes siempre de todas estas cosas para denunciarlo. En cualquier caso, aquí también nosotros desde esta casa estamos evidentemente en contra de cualquier comportamiento, primero que no sea legal, lógicamente, como este tipo de... no se pueden celebrar este tipo de fiestas, y segundo, que generan un impacto. Mucha gente nos decía, bueno, es que después lo dejamos todo limpio. Evidentemente, si esto está prohibido es porque genera un impacto, está estudiado, que evidentemente este tipo de prácticas no se pueden celebrar. Oye, bien, Natalia, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que para mí ha sido un placer, por lo menos, poder tener la oportunidad de visibilizar y de ponerle cara a personas como ustedes que han protagonizado no solo la protesta de Fitur, sino muchas otras protestas activistas y, digamos, en contra, digamos, no solo del modelo turístico, sino en general, de una manera de entender nuestra relación con el territorio, ¿no?, que es lo que hay detrás, yo creo, de lo que ustedes plantean. Así que, por mi parte, simplemente darles las gracias. Avian, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ofrecer este espacio. Sí. Gracias, Natalia. Gracias. Seguramente los veremos más a menudo también en el futuro. Hay muchos frentes abiertos en Canarias y, sobre todo, hay un debate abierto, ¿no? Es una de las cosas en las que insistía Natalia, en las que insistía Avian, la importancia de este tipo de prácticas, ya no solo pues, para estar a favor o para estar en contra, sino para, sobre todo, que se debata. Y si hay debate, evidentemente es el primer paso para poder intentar cambiar las cosas. Nosotros nos despedimos, dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos el resto de días de esta semana con todos nuestros espacios informativos. Que pasen una feliz noche.